Bienvenidos a nuestra nueva serie. Estamos muy emocionados de iniciar una nueva serie de podcast. Ya hace unas semanas terminamos nuestra serie de Maranata y el día de hoy vamos a iniciar esta nueva serie que se llama Naos. Hoy vamos a explicar qué significa la palabra Naos, pero esta serie va a durar aproximadamente 2 meses, más o menos 2 meses que vamos a estar en esta serie, y estamos muy emocionados de iniciarla. Estamos seguros de que el Señor va a usar esta serie para la edificación de nuestras vidas y del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y por eso queremos invitarte a que puedas conectarte todas las semanas a los diferentes temas que vamos a estar hablando, para que puedas seguir la continuidad de los temas y también que puedas compartirlo con personas que sabes que podrían escuchar esta palabra y podrían aprender, que realmente todos vamos a aprender mucho con estos temas. Entonces compartilo para que más personas puedan crecer en conocer al Señor Jesús. Así es. Bueno, como decíamos, esta serie Naos que estamos iniciando el día de hoy es una palabra griega y significa habitación santa. Habitación santa. Ahí en pantalla va a aparecer la palabra, cómo se escribe, también ahí en pantalla, y en la descripción de este video, de este podcast, puedes encontrar el link para las notas de lo que vamos a estar hablando durante todas estas sesiones, ¿verdad? Entonces, si quieren, vamos a ir al primer versículo. Tenemos bastantes versículos que queremos utilizar el día de hoy. Así que vamos a leer Colosenses 1:26. Y dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, aquí, ¿qué está pasando? Colosenses 1:26 está hablando de un misterio, ¿verdad? Es un misterio que está siendo revelado, un misterio que dice que es manifestado. Y si leemos detenidamente, vemos de que este misterio está siendo manifestado a un grupo específico de personas. Y está siendo manifestado o revelado a los gentiles. Y dice aquí que quiso daros a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Cuál es el misterio? Ahí al final del versículo 27 dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces nosotros vamos a iniciar esta sesión número 1 hablando mucho acerca de este misterio que fue revelado a los gentiles. Lo vamos a estudiar y vamos a enamorarnos de este misterio, porque Él nos ha permitido a nosotros tener el entendimiento. Se nos ha revelado a nosotros como gentiles Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Y esa es una promesa muy linda, porque entendemos que el Espíritu Santo habita en nosotros, por ende Cristo habita en nosotros, y vamos a comprender más de lo que significa que Cristo, que el Señor Jesús sea esa esperanza de gloria, que el hecho que Él habite en nosotros nos permite tener esa esperanza de gloria. Entonces vamos a estudiar este misterio juntos y vamos a aprender mucho, porque sabemos que el Señor nos quiere revelar, y su palabra dice que le busquemos, que clamemos a Él. Clama a mí, yo te responderé, dice su palabra, y te revelaré y te enseñaré los misterios. Entonces tenemos que clamarle al Señor que nos revele y nos enseñe este misterio. Así de que Él es la esperanza de gloria. Entonces, cuando Cristo es formado en nosotros, obviamente se despierta esta esperanza que se está hablando acá. Cuando Cristo es formado en nosotros, nosotros entramos en un proceso de transformación. Entonces vamos a irlo viendo por pedazos. Cristo revela un misterio que Él está en nosotros. En la medida que permanecemos en Él, Él permanece en nosotros, dice la palabra, nos lleva a ser transformados. Y la transformación de nuestras vidas a través de la persona de Cristo se pone como, el producto de esto es una evidencia hacia las demás personas de que Cristo está transformando mi vida. Entonces, otra vez, permanezco en Él, Él permanece en mí, dice la palabra.
el misterio es Cristo en nosotros, me lleva a ser transformado y la transformación produce evidencia. Se pone en evidencia que Cristo está haciendo algo en mi vida. Ese es el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, que seamos transformados a su imagen, que nos parezcamos cada día más a Él. Romanos 8:29, vamos a leer Romanos 8:29. Y dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Entonces, el Señor Jesús quiere que nos parezcamos a Él. Él quiere que seamos transformados hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que lleguemos a parecernos a Cristo. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto me parezco yo a Cristo? ¿Estoy siendo transformado de manera que se evidencia en mí que Cristo en mí, esperanza y gloria? Esa es la pregunta que queremos que te hagas hoy. ¿Qué tanto te pareces a Cristo? ¿Qué tanto me parezco en mis acciones, en mi manera de pensar, en la manera de responder, la manera de hablar, ¿verdad? Porque ese es el propósito. El proceso de la transformación es parecernos más a Él. Entonces, vamos ahora a hablar un poquito, ya entendiendo que este misterio de los gentiles es Cristo en nosotros, que lleva una transformación a parecernos cada vez más a Él. Tenemos que entender un poco, vamos a ir al libro de Hechos y vamos a leer un poquito el contexto de qué es o cuál es la evidencia o qué es lo que dice este es un cristiano, ¿verdad? Porque dijimos de que la transformación, el permanecer en Él lleva a transformación, parecernos más a Él, y esa transformación evidencia algo. Y esa evidencia el mundo le llama, este es cristiano, ¿verdad? ¿Qué significa cristiano? ¿Qué es ser un cristiano? Entonces vamos a leerlo en el libro de Hechos 11:19 en adelante. Ok, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agradada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bueno, entonces, ¿qué está pasando acá? Tenemos que Bernabé, para empezar, estaba tan asombrado de lo que estaba pasando en esta iglesia en Antioquía, que le dijo a Saulo, vení, tenés que venir a ver lo que está pasando acá en este lugar. La gente en este lugar está enseñando, está evangelizando, se están agregando a la fe, muchos, en gran número. Tenés que venir que a lo que está pasando acá, al punto que al final dice que en ese lugar a los discípulos se congregaron un año y ahí se les llamó cristianos por primera vez. Entonces, un cristiano, que aquí fue donde aparecieron por primera vez, es aquel que se parece a Cristo. ¿Verdad? Un cristiano es aquel que ha sido transformado en su manera de pensar, en su manera de hablar, en su manera de actuar, al punto que se parece a Él. De hecho, la palabra cristiano la puedes buscar en un diccionario bíblico, en Google, donde querrás, pero del término de cristiano etimológicamente significa seguidor de Cristo. Otros lo traducen como un pequeño Cristo, porque son tan parecidos al Señor Jesucristo que les llamaban pequeños Cristos, porque se parecían mucho a Él. Y estos cristianos de Antioquía son a los primeros que se les llama de esta manera. Fue la primera vez que se dijo, estos son cristianos porque eran tan parecidos al Señor Jesús.
De hecho, fue esta la iglesia donde Pablo inició su ministerio. Era una iglesia... Inició su caminar con Inició su caminar con el Señor, perdón. Era una iglesia que estaba llena del poder, llena de la gracia del Señor. Y si ustedes van, y hoy no lo vamos a leer, pero está en las notas, en Hechos capítulo 13, podemos ver cómo evidentemente en esta iglesia de Antioquía se caminaba en los 5 ministerios. Se estaban funcionando, habían maestros, habían evangelistas, habían profetas, estaban caminando en todo esto. Y eso nos tiene que hacer darnos cuenta de una cosa, que la dinámica de estos 5 ministerios, la dinámica de los 5 ministerios que vamos a leer más adelante en Efesios capítulo 4, esa dinámica causaba o producía la evidencia de cristianos. Los cristianos en la iglesia de Antioquía se dieron a conocer, era evidente porque esta dinámica estaba funcionando en ellos. Y esa es la meta. La meta de nosotros como hijos es ser imitadores del Señor. Es andar como hijos amados, imitadores de Él. Parecernos cada vez más a Él. Dejar que Cristo nos transforme. Así Cristo es. En nosotros, esperanza de gloria, pueda producir esa transformación en nuestra vida, que cada día más nos vamos pareciendo más y más a Él. Ajá. Y leíamos en Romanos 8:29, tú lo acabas de leer, que Él dice aquí que los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Es decir, la meta es esa, ser transformados. Y luego en Gálatas 4:19, leamos Gálatas 4:19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vemos a Pablo, que lo que yo no soy mujer, pero tú ya tuviste dolores de parto. Y los dolores de parto no son algo... Muy fuertes, son muy fuertes. Son muy fuertes. Y el dolor que sentía Pablo, lo compara aquí en Gálatas 4:19 con dolores de parto. O sea, lo que a él le causaba dolor, lo que a él le dolía, era el estar buscándolo en oración, en animar a los cristianos, a la iglesia, a que fueran transformados, que llegaran a ser como Cristo, conforme a Él. Y eso nos tiene que llevar a la pregunta, ¿qué es lo que a mí me causa dolor? ¿Qué es lo que en dónde estoy poniendo yo mi atención? Por ejemplo, si yo estoy a cargo de un grupo de personas, estoy a cargo de una iglesia, ¿será que mi meta, mi mente, mi atención está en quiero más cosas, quiero mejores instrumentos, quiero más pantallas, quiero más luces? Y no estoy diciendo que todo esto sea malo, excelente si el Señor lo provee, pero que esa no sea nuestra meta, que ese no sea nuestro anhelo primario. El anhelo primario de Pablo dice aquí, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Que nuestro mayor, que lo que nos causa dolores de parto, lo que nos causa esa carga, ese estar siguiendo, sea que Cristo sea formado en nosotros. Y que Cristo sea formado en las personas que el Señor nos ha permitido de una u otra manera ministrar o discipular. Porque eso es lo más importante, que Cristo crezca en nosotros y que nosotros disminuyamos. Exacto. Que nos parezcamos cada vez más a Él en todo lo que hacemos. Entonces, entendiendo este proceso de ser transformados, de parecernos cada vez más a Él, tenemos que entender de que para eso hay un lugar. Hay un lugar en el cual nosotros podemos... Una posición. Hay una posición a la cual podemos correr y debemos correr. Y esa posición es la intimidad. La intimidad es el lugar donde podemos ser transformados por su poder. Y eso lo vamos a repetir otra vez. Yo creo que la posición que nos permite llegar a parecernos más a Cristo, o el lugar donde tenemos que estar para convertirnos en cristianos o en realmente parecernos a Él. Dar esa evidencia, ¿verdad? Es la intimidad. Ahí es el lugar donde nos tenemos que posicionar. Entonces, en la medida que yo mantengo esa posición, en la medida que yo constantemente voy a ese lugar, yo cada vez que vengo comienzo a ser cada vez más y más transformado. Cristo en mí. Mi esperanza de gloria. En la medida que yo vengo a ese lugar, a esa posición, como tú decías, soy transformado, afectado por Él, al punto que digo, wow,
Él es mi esperanza. Y comienzo a poner mi esperanza en Él. Y encima de todo, cuando comienzo a ser transformado, mi vida comienza a ser una evidencia de lo que es ser un cristiano, y lo que yo ahora aporto, lo que yo ahora hablo, lo que ahora yo le digo a los que me rodean, se convierte también en una esperanza para ellos, porque comienzo a contarles de la esperanza que yo tengo, en dónde la tengo puesta, porque el cristiano va a contar, va a dar testimonio de las cosas bellas que está experimentando con Él. Y entonces en 2 Corintios 3:18 encontramos cómo hacer para posicionarnos también en este lugar de intimidad. Y dice, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Entonces nuestra posición es contemplamiento. Nuestra posición es estar en el lugar de intimidad, viendo a rostro descubierto al Señor. Y de esa manera estamos siendo transformados de gloria en gloria. Si yo me posiciono en un lugar de devoción al Señor, de adoración, de oración, de comerme la palabra, de leer la palabra, estoy en la posición correcta para poder ser transformado. Así es. Entonces, como tú bien decís, 2 Corintios 3:18 habla de esa posición. ¿Cuál es? Es contemplar al ¿verdad? Señor. A rostro descubierto, dice aquí, ¿verdad? Entonces, la posición correcta va a ser una posición correcta de devoción, una posición de adoración, una posición de sujeción De a Él, respeto de y obediencia al respeto, Señor. de obediencia, ¿verdad? Teníamos un ejemplo de Adán y Eva, ustedes lo pueden leer en Génesis. En el momento que ellos pecan, en el momento que ellos fallan, cuando el Señor vuelve a aparecer, les hace una pregunta. Y no les pregunta, ¿qué hiciste? Porque Él ya sabía lo que habían hecho, ¿verdad? Es Dios, Él lo sabe todo. La pregunta es, ¿dónde estás? Porque Él sabía, la pregunta era, ¿de qué posición te fuiste? Te había dado una posición, la posición era a la par mía, caminar junto a mí, estar, como dice 2 Corintios 3:18, estar con el rostro descubierto contemplándolo a Él. Ellos tenían esa posición, pero en el momento que ellos se van de esa posición, el pecado entra. Dejaron que el engaño, dejaron que el pecado, que la serpiente obviamente engañara, pero ellos estaban en una posición incorrecta, estaban hablando con la serpiente en la posición incorrecta, cuando el Señor nos llama a contemplarlo a rostro descubierto para ser transformados de gloria en gloria. Entonces, sí, porque en el momento que ellos pierden la posición, dejan de ser transformados y dejan de parecerse a ese Cristo que lo que acabamos de leer, Cristo en nosotros, que nos vamos convirtiendo cada vez más, pareciendo más, a la persona de Cristo. Entonces, el pecado fue un resultado de estar mal posicionados, de estar posicionados en un diseño que no era el original, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo hacemos? Ahora, después de haber entendido cómo podemos ser transformados, de entender la posición, de entender que el Señor nos llama a estar en ese lugar de intimidad, ¿cómo hago para poder llegar a eso? ¿Cómo llego a ese momento, a ese lugar de identidad? Así es. Entonces hablemos un poco de eso. ¿Cómo le hago para mantenerme ahí? ¿Por qué? Porque si yo pierdo mi posición, yo pierdo la oportunidad de ser transformado, y cuando no estoy siendo transformado no puedo caminar en el propósito que Él tiene para mí. Lo que podemos entender acá es que el Señor dejó un diseño. Hay un diseño original para que Cristo se forme en nosotros. Así es. Y solo es apegándonos a ese diseño original. No podemos con todas nuestras fuerzas hacer mucho esfuerzo. La palabra de Dios dice que no es con fuerza ni es con poder, sino es con su Espíritu Santo. Y para eso vamos a leer Efesios 4:11 al 16, que dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí estamos hablando de los 5 ministerios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo, la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces aquí vemos en Efesios 4:11 el diseño original. Vemos 5 dinámicas, y le estoy llamando 5 dinámicas o 5 funciones, le podríamos llamar. Aquí se habla de pastores, maestros, luego se habla de apóstoles, evangelistas, ¿y cuál me faltó? Y profetas, ¿verdad? Lo que nosotros tendemos a hacer por lo general, lo que la iglesia tiende a hacer por lo general, es a idolatrar uno de estos 5 títulos, ¿verdad? Agarramos estos 5 títulos o agarramos uno de estos 5 títulos y hacemos ídolos de las personas que están funcionando en una de estas diferentes áreas. Entonces, no son títulos para exaltar a las personas, sino son dinámicas que la iglesia, es un diseño en el cual la iglesia debe caminar. Es una infraestructura, se podría decir, para que la iglesia pueda interactuar unos con otros y que todos seamos transformados. Si se dan cuenta, dice ahí, el versículo 11, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Luego dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo entero es edificado, es perfeccionado en esta dinámica, ¿verdad? Y eso significa que el beneficio de tener a los 5 ministerios, de poder funcionar en el diseño original, es que va a haber una transformación, va a haber una edificación en diseño original, guiados por el Espíritu Santo, para llegar a parecernos a Cristo. Así es. Porque no se trata de, como tú decías, de exaltar un título o de poner nuestros ojos en el título o en la persona que funciona en esto. Así es. Sino que lo que el Señor ha establecido como un diseño es para edificación del cuerpo. Eso es muy, muy interesante, porque no es para nosotros. Es para el cuerpo. Es para el cuerpo. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, yo soy maestro, yo soy pastor, o yo soy profeta, pero no soy evangelista, ¿verdad? Que alguien más haga la tarea de evangelismo en la iglesia. Porque yo no puedo. Cuando el Señor nos llamó a todos ir y predicar por todo el mundo. O sea, no es que yo me desligue de las demás dinámicas, ¿verdad? Por ejemplo, el evangelista, según lo que dice aquí el versículo 11, está puesto como evangelista a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, este evangelista que se le ha sido dado este don, se le ha sido dado este regalo, este don para ponerlo al servicio del cuerpo, es para que obviamente evangelice, pero en el contexto de la iglesia entera es para que capacite al cuerpo, para que todos puedan ir y evangelicen también. No quiere decir de que no hayan personas a las cuales se les ha sido dado un llamado. Sí, definitivamente alguien tiene un llamado evangelista y ellos fluyen de quizá una manera mayor, pero la idea es de que si yo tengo un llamado es para ponerlo al servicio del cuerpo, para que todos podamos fluir en este diseño, ¿verdad? En estas 5 dinámicas. Por ejemplo, el profeta es el que más, yo creo que se saca de... Es más delicado. Es el más delicado porque es el que más se idolatra. Viene alguien que tiene un llamado profético y hay cola de gente lista para recibir una palabra y todos están rodeando a un hombre. Exacto. Y un hombre se vuelve el centro, ¿verdad? Cuando la palabra profética es la palabra de Dios, la palabra profética más segura es la palabra de Dios, lo que deberíamos estar haciendo es todos, porque la palabra dice que también anhelemos los mejores dones, que anhelemos profetizar. Todos deberíamos anhelar caminar en el don profético, usar la palabra y hablarla, pero no para que la gente diga, ay, que exalten al hombre y digan, wow, y pongan sus ojos en el hombre, sino yo como profeta debo guiar al cuerpo a contemplar a Cristo, para que entonces la gente contemple a Cristo. Ajá, y cuando la gente contemple a Cristo, son transformados. Así es. Entonces son edificados
es edificado el cuerpo. Así es. Entonces hay que romper con ese entendimiento incorrecto acerca de los 5 ministerios, porque no se trata de exaltar al hombre, sino se trata de edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos que romper con esa equivocación de que hay 5 superhombres en la iglesia y todos los demás solo están yendo a ver qué pasa, pero no se pueden involucrar. Cuando la palabra nos llama a nosotros todos que somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Entonces tenemos que comenzar a caminar en esta dinámica de estos 5 ministerios. Ahora, yo sé que no hablamos mucho acerca de los 5 ministerios, pero es porque en las siguientes sesiones vamos a hablar de cada uno de estos ministerios, de cada una de estas 5 dinámicas y de cómo yo puedo tomar la posición. Recuérdense que hablamos de una posición. La posición correcta en cada una de estas dinámicas para yo ser transformado a la imagen de Cristo. Cristo en mí, mi esperanza de gloria. Así que esperamos que esta breve introducción te haya animado a desear crecer más en este tema, y nos vamos a ver en la siguiente sesión, donde vamos a hablar más que todo, bueno, no más que todo, vamos a hablar de la primera dinámica, que es la dinámica pastoral.